Bienvenidos a Mercadeo con Voz, el mercadeo de hoy al alcance de todos, el mercadeo que enriquece el ser para que se refleje en el hacer. Hoy estaremos con Juan Carlos Hoyos, director de proyectos de Promar, hablando sobre la experiencia del cliente, experiencia del usuario como dinamizador de las ventas. En un momento entramos en materia, ya regresamos. Cada diciembre, las calles de Medellín se iluminan con la magia de la Navidad, una tradición que va más allá de las luces. Es creatividad, innovación y trabajo en equipo. Fue muy bonito porque el alumbrado siempre había sido una cosa muy local. Es decir, lo hacían los mismos trabajadores de alumbrado. El principal salto es que había que contar historias alrededor del alumbrado, ¿no es cierto? Con el tiempo, al alumbrado se sumaron creativos, diseñadores e ingenieros, y con ellos llegaron las figuras monumentales. Así comenzó su gran transformación, que incluso empezó a internacionalizarse. Pero también vinieron de otros países, y nos fuimos a hacerlo a Venezuela, a Honduras, a Ecuador. Entonces se nos creció pues este trabajo. En el tiempo del racionamiento pues nos volcamos a hacer un alumbrado que no consumiera energía y que se pudiera ver de día. Entonces, ese fue uno de los grandes cambios que ha tenido el alumbrado. Los grandes retos se convirtieron en oportunidades para evolucionar. Se integró música, colores y espectáculos que llenaban de vida la ciudad. Y en los momentos más difíciles, como la pandemia, se transformó en un homenaje profundo a quienes siguieron adelante, cuidando de todos. El gran premio que uno recibe es la gente, ese reto de hacer una cosa mejor, que impacte más, que motive más a la gente, que la gente se sienta orgullosa de lo que hace. Y es que en una sola noche, el recorrido del alumbrado puede reunir más personas que un estadio de fútbol lleno. En estos 70 años de historia, el camino siempre ha sido evolucionar, pensando en las personas y en nuestros territorios. Hoy, esa magia brilla con más conciencia. Las luces que iluminan la ciudad consumen menos, cuidan más y siguen haciendo soñar a quienes las miran. EPM, 70 años juntos. Como les dije, estamos hoy con Juan Carlos Hoyos, director de proyectos de Promar, y vamos a estar hablando con él de la experiencia del usuario como dinamizador de las ventas. Juan Carlos, bienvenido a Mercadeo con Voz, qué rico tenerte de nuevo acá. Maritza, nuevamente muchas gracias, qué gusto estar aquí con Mercadeo con Voz para poder compartir desde la práctica y la experiencia a todos nuestros seguidores sobre lo importante de generar experiencias positivas con nuestros clientes como un dinamizador de ventas. Eso sí que es bien importante. Total, porque las empresas caen en ese pecado capital donde generan negocios, pero pierden de vista al usuario o cliente, dependiendo del modelo de negocio, sobre esa experiencia que tenemos que generar desde el primer instante y de manera indefinida. Y lastimosamente las compañías caen en el error de facturar, de perder del rastro esos momentos que son claves para los clientes y que se quedan definitivamente en la zona de confort. Y ahí es donde nos tenemos que empezar a cuestionar y a inquietarnos un poco más de cómo generar esas experiencias únicas y memorables con nuestros consumidores o usuarios. ¿Cómo definimos esas experiencias? ¿Cómo podemos definir qué es lo que realmente es una experiencia del usuario que sea satisfactoria para que pueda ser redunde en ventas, en Sí. Dinamizador? Total, digamos que hay situaciones que los asesores o las personas que están en ese relacionamiento directo con el cliente deben cumplir como una función básica. Y ahí es cuando definimos que hay unos atributos funcionales, emocionales y de relación. Los funcionales, por ejemplo, en el caso
de un asesor que esté en una tienda de calzado. Lo mínimo que le puede brindar de información a una persona que esté interesada en una zapatilla deportiva, la talla, es conocer un poco de cuál es el propósito de la compra del producto. Ya después de lo emocional es cómo resaltar ese accesorio en su prenda de vestir, y finalmente el atributo de relación es cómo está el respaldo de marca allí. Pero ¿qué suele ocurrir muchas veces? Que se brinda una muy buena asesoría y digamos que el cliente puede quedar con la sensación de, bueno, que es satisfecho, pero en otras ocasiones vemos asesores que definitivamente están por cumplir la labor de vender a toda costa y se convierte en una venta más transaccional que experiencial. Entonces el asesor debe generar una serie de indagaciones o consultas que de cierta manera le ayudan a entender si ese producto que se está ofreciendo suple esas necesidades y tiene destinado ese fin que quiere el cliente. Y hago el paralelo, por ejemplo, con los restaurantes. Hemos estado mal acostumbrados a la propina, Sí. pero cuando uno va a un almacén y a uno lo asesoran bien, uno no está expuesto a que le pidan propina. Lo mínimo o básico que cumple el asesor es de darte una información valiosa, pero son tendencias que se están dando y que se han venido instaurando muy fuerte en un país como Colombia, el tema de la propina para los restaurantes. Pero si uno hace la analogía con un establecimiento de comercio de retail, calzado, moda, a ti un asesor no te pide propina. Lo mínimo que ellos tienen que hacer es cumplir su función. Sí, y uno no lo tiene tampoco como muy consciente que uno va a un almacén y no piensa como en una propina porque te atendieron bien. Sí, porque esa es su función, ese es su trabajo. Ese es su trabajo. Y lo mismo ocurre con los meseros y su interacción con los comensales. Entonces, hemos venido como mal acostumbrando mucho la categoría, y yo sé que me van a odiar los de los restaurantes, pero si uno hace la analogía, cae en cuenta de ello. Claro. Entonces, ¿cómo convertir una experiencia extraordinaria? Entonces es trascender de entender que una cosa es atención al cliente y otra es servicio al cliente. Atención al cliente son las normas de cortesía y protocolo, establecer vínculo visual, un saludo, una despedida, un agradecimiento por la compra. Y ya el servicio es resolver algo de raíz. Entonces, supongamos, nos salimos de la categoría retail y supongamos que estamos con un servicio médico. Uno va, Dios no lo quiera, el día de mañana a una EPS y llega al punto de atención, la persona muy amablemente te recibe el documento, sigue un Juan, tiene la cita con el nutricionista o el médico internista a las 9:50. Ya va a estar con él en consultorio en 5 minuticos, él ya está terminando una cita. Ese protocolo muy interesante, muy bueno. Pasan los 5 o 10 minutos y el médico efectivamente te hace pasar al consultorio, pero cuando llegas al consultorio el médico está más preocupado en un registro que obviamente deben hacer, pero si ve que yo tengo un cólico o alguna cosa, pueden transcurrir 5 o 7 minutos y no se preocupa por mi situación médica del momento. Entonces ahí es cuando uno dice, hubo una buena atención, pero un mal servicio por parte del médico, porque no se percató de mi dolor, otro hubiera atendido mi dolor, claro, y deja en un segundo momento el registro de los datos. Entonces ahí es cuando hay que entender muy bien esa dinámica de lo que es atención y servicio. Y uno tiende mucho a confundir. Me atendieron muy bien cuando se está refiriendo a servicio. Claro, en dos términos muy similares, pero tienen una línea. Pero tienen un espectro muy distinto. Total, una diferencia radical. Entonces, ¿cómo implementar una cultura del servicio, una experiencia dinamizadora y que garantice recompra? Primero que todo, hay que hacer un análisis de la situación actual del negocio. Si hay un conocimiento profundo del portafolio de servicios, una caracterización de los clientes, también analizar qué se ve en la categoría, qué hacen las otras empresas, no para hacer lo mismo, pero sí estar enterado de cuáles son como esas buenas prácticas o malas prácticas que se estén desarrollando. Entonces, de ese primer momento de análisis de la situación, llegamos a un segundo momento, y es, bueno, aquí vivimos unas brechas de oportunidad, unas mejoras que tenemos que hacer, y empezamos con todo el equipo de trabajo a desarrollar todo un tema de innovación para el servicio. Entonces, ¿cuáles son esas brechas y cómo las podríamos resolver? Entonces aquí es empezar como a ingeniarnos y casi que empezar a hacer un análisis y ser
detectores de oportunidades y estar por ejemplo, estamos en un restaurante, bueno, se está demorando un poco más la entrega del menú. Incluso la experiencia también tiene que ver mucho con la infraestructura, porque yo no me gano nada con un espacio muy bonito, pero si el personal no tiene sentido de pertenencia, no es un embajador de la marca. Entonces, en ese momento uno de diagnóstico o análisis de la situación, yo evalúo y pondero cómo está mi personal, cómo está el menú, cómo está la infraestructura, cómo están todos sincronizados hablando el mismo lenguaje. Y de no ser así, entonces, ¿qué medidas debo tomar? Entonces, esa experiencia del usuario se convierte en una puesta en escena desde la innovación. El servicio, de cierta manera, tiene eso. Cómo llegar a esos niveles de detalles donde podamos generar momento wow. Y esos momentos wow tienen un preámbulo, un clímax, un desenlace, es como una película. Entonces, en la película, desde el primer momento, en el desarrollo y en el desenlace, nos tienen atrapados con unos picos emocionales. Los modelos de negocio que tienen que ver con clientes y usuarios tienen que considerar generar esa temperatura de estado de ánimo que le podemos propiciar a los consumidores o clientes. Vamos a ampliar más de este tema después de este corte, Juan. Claro. Regresamos. Continuamos en Mercadeo con Voz con Juan Carlos Hoyos y la experiencia del usuario. Juan, veíamos digamos, los momentos, ya íbamos en el segundo momento de lo que hace que sea importante una experiencia del cliente. Y digamos, en el caso de un restaurante, pues hay que contemplar muchos más factores, porque pues aparte de que interviene una buena atención, viene una calidad de una comida. Un sitio que haga diferencia y que marque la diferencia para uno poder saber o para poder tener claro qué es lo que está haciendo este restaurante que me hace una experiencia tan satisfactoria, que me provoca volver a comer allí. Claro, entonces en la categoría de restaurantes y en muchas otras, las marcas están cuestionando qué hacemos de diferente, cómo somos realmente competitivos para generar esa recompra o esa vuelta en escena donde los comensales regresan y se sintieron impactados por la experiencia. Sí. Y ahí digamos que juega un papel crucial el diseño estratégico del modelo de negocio, donde está la promesa de valor. Hoy en día las redes sociales y especialmente un canal como Instagram, donde los modelos de negocio, los restaurantes o cualquier otro sitio resalta mucho los testimoniales y las experiencias que han tenido esos comensales o los visitantes a un sitio, y eso como se convierte en una puesta en escena que incluso aparece en la narrativa de las personas que visitaron el sitio y lo promueven y lo vuelven viral, y lo vuelven viral en la medida en que se sintieron plenamente satisfechos y que superaron sus expectativas. Entonces, todo pequeño detalle marca la diferencia en un modelo de negocio como este. Entonces, desde el sabor. Entonces, uno cuando diseña experiencias memorables tiene que pensar en todos los canales sensoriales del ser humano. Entonces, hay unos sitios donde, por ejemplo, en las mujeres el canal sensorial más desarrollado es el olfativo y el auditivo. En los hombres el visual y el táctil. Entonces, uno cómo pondera todos esos estímulos sensoriales que pueden generar un impacto. Hoy se está viendo mucho, por ejemplo, en el tema de los miradores, cómo le agregan elementos visuales, y la sola panorámica de la ciudad ya es un elemento que cautiva. Sí. Pero entonces eso tiene que estar ambientado con la música, tiene que estar ambientado con la riqueza del menú. Entonces son muchos ingredientes que no podríamos perder de rastro. Y todo es como una orquesta. Entonces si hay algo que falla, esa melodía va, digamos que a sonar mal con respecto a los otros instrumentos. Juan, en el ámbito ya del Internet, que ahora lo tocabas, que ya están desarrollándose tantas ventas, que son ventas multimillonarias en este momento por Internet, por Instagram, por Facebook. Entonces, esa experiencia, ¿cómo
la venimos a calificar o cómo venimos a identificarla? Entonces, la experiencia hoy está muy ligada a un concepto que es la omnicanalidad, porque la experiencia puede partir en una primera interacción en canales digitales. Y yo ya cuando me desplazo al sitio, y si ese desplazamiento fue traumático o fue fácil, dependerá mucho de cómo voy generando una buena recordación o no, de cómo soy bienvenido. Entonces es la integración de todos los canales que tiene la marca dispuestos para los seguidores o los consumidores y que hablen el mismo lenguaje. Entonces, hablar de una experiencia plena implica preocuparme de la experiencia digital, pero de la experiencia también en el punto físico. Entonces, hoy en día la omnicanalidad juega un papel crucial para ello. Pero cuando no hay un punto físico, ¿qué? Cuando no hay un punto físico, entonces digamos que, supongamos que en pandemia se dio algo muy interesante con muchos restaurantes, donde la estrategia digital fue muy bonita, fue muy agradable. Entonces había que trasladarlo al tema de los domicilios. Entonces los domicilios implicaban que el empaque del producto propiciara a unos rituales. Entonces una marca, por decir algo, Milagros. Entonces Milagros te entregaba el producto en una caja muy bien elaborada, pero traía unas reseñas y unos mensajes, unos productos, digamos, diferenciados, salsas, picantes, dulces, y tenía una historia. Entonces eso propiciaba a que los consumidores o a quienes les llegó el producto estuvieran, digamos, como supeditados a esa narrativa de la marca. Entonces la marca tiene que ser muy consciente, muy estratégica de cómo garantizar que ese consumidor se apropie de esa narrativa y eso haga parte de esa escenografía. Entonces en ese tema puntual de restaurantes, digamos que el sabor, el empaque juega un papel crucial, pero la narrativa que tú montaste en el canal digital tiene que ser como una fiel copia de lo que tú estás recibiendo en el domicilio. Entonces ahí es donde la marca se tiene que preocupar en ser coherentes. Y esa coherencia está ligada a la promesa de valor o promesa de venta de la marca. Y eso tiene toda una historia, porque incluso uno podría hablar desde los arquetipos de la marca. Entonces, cuando hablamos de la experiencia única del servicio, es una trazabilidad de qué estamos prometiendo como marca, cuál es el ADN de nuestra marca. Y tengo un caso muy particular con una compañía del sector de alimentos, La Catira. Ellos están en el departamento del Meta. Y La Catira es como la recopilación de historias llaneras, pero también es un concepto de alimentación gastronómico del país. Sí. Entonces ellos tuvieron la oportunidad de desarrollar todo un enfoque de la marca, incluso en los momentos de verdad mientras llegaba la comida, tenían una forma de contar historias en las mesas. Entonces todo lo que era la historia de la luna, de la leche, entonces eso propiciaba generar narrativas que ayudaran a mitigar un poco el tiempo de espera de los comensales mientras llegaba su pedido. Muy buena estrategia esa. Entonces ahí es cuando te digo... Ahí se distrae uno. Claro. Y no se hace tan tedioso el esperar. Claro, entonces ahí es muy importante que quien esté diseñando la experiencia del usuario se fije en esos pequeños detalles, incluso desde la marca, promesa de valor, los arquetipos, cuál es el propósito superior que puede trascender allí. Entonces los pequeños detalles marcan la diferencia, porque eso implica ser detectores de oportunidades, investigar más, o en el mundo de la investigación son los famosos insights, esos códigos simbólicos que yo puedo capitalizar para poner en marcha una estrategia de comunicación, mercadológica, incluso comercial. Ah, exactamente. Tocaste una palabra ahora muy importante que es diseñar la experiencia. ¿Cómo se diseña una experiencia del usuario? Pero lo vamos a ver en el próximo bloque porque vamos a ir a un corte. Ya regresamos. Continuamos en Mercadeo con Voz con Juan Carlos Hoyos y la experiencia del usuario. Juan, terminábamos el bloque hablando del diseño. ¿Cómo se diseña una experiencia del usuario? Es fundamental para el diseño de la experiencia tener algo muy valioso que son los datos.
Un dato por sí solo no te dice nada, pero la sumatoria de varios datos le configura un muy buen sistema de información. Entonces, ha habido casos en el mundo donde se ha visto experiencias únicas y memorables con aerolíneas. Entonces, se empieza una caracterización, por ejemplo, de los viajeros, cuáles son sus gustos, si también, digamos, si vamos a hablar de experiencia del usuario y que sea una recompensa o un premio para esos usuarios, debe darse también una caracterización y clasificación, cuáles son los clientes más frecuentes, los más recurrentes, los que han generado una mayor rentabilidad. Entonces las marcas tratan de organizar los datos y la información estratégica para volverlo algo accionable, es decir, que esos datos yo tenga la estrategia montada de acuerdo a la interpretación que le estoy dando como desarrollador de experiencia. Entonces para mí es muy importante poder brindar esas experiencias a los clientes que han valorado mi esfuerzo operativo, logístico y financiero, y solo en esa medida yo podré organizar y diseñar una experiencia que me garantice un futuro cercano mucho más rentable de lo que ha sido hasta el momento, pero siempre y cuando esos sistemas de información son tan claros, tan actualizados, que se convierte en una lectura real del desempeño de esos clientes con mi marca. Entonces aquí es también muy importante poder determinar de esa lista de clientes que yo poseo, cuáles son esos clientes que realmente han valorado mi esfuerzo financiero, mi esfuerzo operativo. Y no quiere decir que aquellos que apenas han tenido una oportunidad de interactuar conmigo una única vez, los vaya a dejar rezagados. No, es la oportunidad para ver cómo los llevo al capítulo de ser unos clientes especiales para mí. Entonces eso también es un reto porque tendré que desarrollar unas estrategias puntuales para aquellos que de pronto no fueron impactados inicialmente. Y es la brecha de oportunidad de la que hablábamos al principio. Esas brechas de oportunidades, bueno, no he sido claro con la comunicación con este tipo de clientes, que debo reforzar, debo hacer una mayor exposición de marca, debo incrementar la frecuencia de diálogo con ese tipo de clientes. Entonces, todo es una ponderación de cuáles son los que les falta ese empujoncito, de quienes ya han sido, digamos, conscientes de mi esfuerzo y quienes siguen en ese programa de lealtad. Entonces ahí es donde uno tiene que acudir mucho a los sistemas de información, porque si yo no tengo un buen sistema de información es muy difícil meterme en el cuento de desarrollar experiencias únicas y memorables con mis clientes o usuarios. Pero Juan, digamos que un emprendedor es para un emprendedor o una empresa pequeña que está, digamos, iniciando, es más difícil meterse como en ese tema de datos, porque pues no los tiene todavía, no ha logrado acumularlos. Entonces, partiendo de que va a diseñar su experiencia. Mira, me pasó un caso muy particular. En este momento estamos acompañando un programa con Fondo Presente de Grupo Éxito y un emprendedor del departamento del Quindío desarrolla chorizos artesanales. Y el señor me comentaba que él tiene un cuadernito donde hace registro de los pedidos. Y este señor tenía una cliente abogada que había sido muy recurrente en los pedidos, pero un momento a otro como que se desconectó y eso le llamó a él la atención. Y eso propició a que generara una llamada y llamó a la señora y le preguntó, bueno, doña Marta, cuénteme qué pasó, que se venía toda disciplinada con mi marca, con mi producto. Entonces la señora le contó, no, es que mira, tengo un tema de salud y me sugiere el médico que debo reducirle a las grasas. Entonces el señor escuchó eso y le dijo, doña Marta, no se preocupe, yo le voy a desarrollar un chorizo bajo en grasas y créame que este chorizo le va a funcionar muy bien. Y efectivamente el señor le desarrolló un chorizo casi que hecho a la medida. Ajá. La señora lo probó, le quedó gustando y vio que sí, digamos, entraba en esa frecuencia de su nuevo estado de salud. Entonces mira que es cuestión de que ese líder del emprendimiento sea consciente de cada una de las interacciones que está estableciendo. Y en la etapa primaria del emprendedor, la gran, digamos, enseñanza es que muchos de ellos sí son conscientes quiénes son sus clientes, porque los cuidan como un tesoro. Claro. Entonces, en ese caso en particular, digamos que el tener el histórico de ventas y la frecuencia, el tipo de persona, le ayudó
para generar ese diálogo, esas alertas tempranas. Que eso es fundamental para un sistema de información, sea en Excel, sea en un cuaderno, pero uno tener un monitoreo. Sí. Entonces, si yo no tengo de vista eso, es muy difícil poder generar esos programas de lealtad o experiencia del usuario. Juan, ¿en qué momento debe uno preocuparse porque los resultados en ventas no están siendo de la manera en la que uno diseñó toda la estrategia de la experiencia que conduzca a una venta, que conduzca bien? ¿En qué momento entonces dice uno, prende las alarmas? Sí, digamos que con todo diseño de una experiencia, yo debo tener en cuenta la generación de indicadores. Esos indicadores son el termómetro. Entonces, si yo le estoy generando un mayor esfuerzo financiero, económico, y estoy viendo que, por ejemplo, desde los escenarios digitales, mi experiencia no está siendo viralizada, que hay poca interacción y que eso se ve representado en que se mantiene el número de mesas ocupadas y que no ha habido como un incremento, ahí sí me tengo que preocupar. Entonces, todo es proporcional a la inversión en tiempo, recursos, y ahí es fundamental como el seguimiento y control. Entonces, como cuando las marcas hacen inversión publicitaria en redes y ven que no se lograron como los KPI que yo estaba esperando, de volverlo viral, lograr un mayor nivel de interacción o conversión de ventas. Entonces, eso parte de la lectura de los indicadores. Entonces, para medirlo desde la experiencia del usuario, tiene que ver mucho en que no solo sea la narrativa bonita, el desbordarme en un servicio excepcional, sino que se vea reflejado en venta cruzada de producto, en un mayor número de clientes nuevos. Ese es un indicador muy importante. Bien importante. Sí, sin él, yo creo que ahí las marcas sí entrarían a preocuparse como debe ser. Bueno, Juan, redes sociales para que nuestros seguidores y televidentes puedan aprender de ustedes y consultarles. Claro, es Promar gestores de negocio. Nos encuentran así en Instagram y nuestro sitio web www.promargestores.com. Bueno, Juan, mil gracias. Muchas gracias a ti, Marisa, y hasta una nueva oportunidad. Claro que sí. Recuerden que estamos todos los sábados a las 10:30 de la mañana por el canal.co. Simultáneamente nos pueden ver por YouTube, Spotify, Apple Podcast y Amazon Music. Repetición martes y jueves a la 1 de la tarde por el canal.co y los miércoles a las 8 de la noche, hora de España, 2 de la tarde, hora de Colombia, estamos por Radio Global Coach PNL.com. Ahí nos vemos y nos oímos la próxima semana. Chao.